El testimonio que el Señor Dios quiere que todos conozcan. Empezó el año 2013. Me olvidé de Él. Lo recordaba con algo de amor y dolor, pero ya sabía quién era y quería empezar de nuevo, conocer a alguien bueno. Ya para entonces era marzo o abril del 2013 y me sentaba después de hacer mis oraciones a hablar con el Señor de la Misericordia y le dije al Señor que me diera a alguien más, pues ese hombre no me quería dar su amor. Él me dijo, quédate donde estás, donde yo te dejé. Y le contesté, pero no me quiere dar su amor ese hombre, mejor mándame a alguien más. Y de nuevo me dijo, quédate donde yo te puse. Y en eso iba a preguntar que por qué, cuando adentro de la chimenea donde tenía la imagen de la misericordia y en la cual le estaba cuestionando al Señor, de repente la imagen de Jesús ya no se vio. Todo se puso de un color azul tan bonito, como un océano azul, como una neblina azul, pero no era neblina física, sino espiritual. Me quedé extasiada, sentí algo tan hermoso de quedarme ahí en ese momento para siempre. De esa neblina salió una voz, no física, espiritual, solo tú la puedes escuchar. Y me dijo en el pensamiento, me contestó, porque solo tú lo puedes ayudar. Supe que era Dios. Dios es lo más hermoso que hay. Me sentí como en un éxtasis. Su amor entró en cada poro de mi piel. Sentí algo tan bonito, un deseo de quedarme ahí en ese momento. No pude decir nada porque no hay palabras. Dios es el amor mismo. Es lo más grande. La neblina o el océano azul se fue desapareciendo ante mis ojos. Estaba estupefacta. Era demasiado grande lo que se me había revelado. De nuevo emergió la figura de Jesús en su divina misericordia. Así pasaron unos meses. La segunda vez que Dios me regresó fue en junio del 2013. Empezaba el mes y había tomado un trabajo en el que de nuevo tenía que pasar por la misma calle. Recuerdo que en mi primera semana lo vi todos los días al salir del trabajo. Sin embargo, el viernes de esa semana, Dios me pone frente a Él en esta forma. Era viernes y al llegarse la salida a las 6 de la tarde, sentí que alguien me decía, vámonos. Y era la presencia de Jesús. Hice caso, apagué mi computadora, me fui a ponchar mi salida y me subí a mi carro. Sentí que alguien iba conmigo e intuí que era Jesús. Llegué a su trabajo. Él estaba en el patio trabajando y me podía ver muy bien. Jesús me dijo que bajara. De nuevo sentí que no era yo, que otra persona entraba a mi cuerpo. Sentí una pesadez, algo tan bonito, una dulce paz. Mis pies caminaban despacio, mi cabeza agachada, mi cuerpo caído. Caminé unos pasos. Él adentro del patio solo me miró extrañado. Entonces Dios me levantó la cabeza, lo vi y me volví a agachar despacio. Regresé a mi camioneta lentamente, a mi carro lentamente y emprendí el camino hacia mi casa. No era yo. Sentí como un sueño tan dulce del que no se quiere despertar. Pasaron los meses, 1 o 2, pero de nuevo este hombre me habla muy contento por teléfono y hablamos como si nada hubiera pasado. Quedó de hablarme, pero Jesús me dijo, no te va a hablar pronto. Y me dijo que le escribiera una carta. Recuerdo que esa primera carta me tardé horas escribiéndole, pero la deseché porque no le daba honra a Dios, solo hablaba de mí. Y le dije, Señor,
Quisiera escribir una carta donde te glorifique a ti. Entonces Jesús me fui dictando unas líneas y volvían a aparecer las mismas líneas bien hilvanadas en mi mente, hasta que reaccioné y dije, nuestro Señor me está dictando la carta. Hice la carta. Era mandatorio entregarla, así que unos días después pasé por su trabajo y se la entregué al guardia para que se la entregara a él. Cuando Dios me regresó en esta segunda vez, veía cómo él sufría por el amor que Dios le había dado para mí, pero también veía la voluntad tan fuerte que tenía para quitarse el amor. Me pasaban cosas. Por ejemplo, veía lo que él hacía y pensaba que era algo extraordinario, pero sin lugar a dudas, Dios nuestro Señor era quien me daba a conocer esas visiones y a conocer cosas que no están al alcance de uno porque solo son de Dios. Vino a buscarme a mi casa, entró, platicamos, pero no lo vi con buenas intenciones. Intuí que solo quería burlarse de mí. Me acordé de todo lo que veía de él en mis visiones y le dije, ¿por qué estás aquí? Lo mío contigo terminó hace mucho. Soy una persona con dignidad y otra burla no lo permitiría. Se me olvidó nuestro Señor y le dije que se fuera. Eso fue en noviembre del 2013. También en ese mismo mes, a principios y después de largas horas, Dios me liberó del daño que se me había hecho. Lo cito porque es importante mencionar que Dios nuestro Señor tuvo misericordia de mí y fueron 5 horas seguidas y 2 más en un receso. En total 7 horas de oración. Cuando sentí que el Espíritu Santo me anunció mi liberación y empecé a dar gracias y gracias, pues yo pensaba que esa maldición o brujería iba a estar ahí conmigo. Se me hacía muy difícil, pero para Dios no hay nada imposible. Empezó enero del 2014 y Dios Todopoderoso en la persona de nuestro Señor Jesucristo, en el Señor de la Misericordia, me pide que le lleve otra carta. Fue entonces que caí en la cuenta de que yo había hecho una promesa a Dios. De nuevo me dispongo a escribirle una carta. Esta vez le menciono la promesa que le hice a Dios con el hombre que él eligiera y le testifiqué sobre Jesús, sobre Dios y cómo se me había dictado la primera carta. De nuevo, dejo esa carta con el guardia. Él no se comunica conmigo. Pasaron los meses. Dios me pedía que orara por él, y así lo hacía en mis oraciones diarias. Tenía una vida de oración, oraba de 3 a 5 horas algunos días, un tiempo en la mañana y otro en la tarde. Me había memorizado varios salmos de tanto que los decía. Mi preferido es el 18, 19, 23, 29, 33, 91 y 92. El canto de San Francisco de Asís de dar gracias. Alababa, cantaba, oraba. Dios nuestro Señor te va preparando. Todo lo hace muy finamente, sin darte cuenta. Las mujeres somos muy dadas a tener un librito cerca de la cocina. Ahí anotamos una receta que nos gusta, un autor de un libro, nombres, direcciones y datos de emergencia. Yo anotaba todo esto, pero una vez que estaba en la computadora salió una oración de liberación. Bajé mis ojos y encontré otras oraciones que me parecieron muy poderosas, como la de San Benito. Pero la que me llegó al alma fue la del Papa León XIII. Esa oración dice, en el nombre de Jesucristo nuestro Dios y Señor. E inmediatamente la escribí en mi librito azul. Nunca hubiera imaginado que esas oraciones me serían de gran ayuda más adelante. Yo dejaba que la paloma volara por toda la casa y ya en la noche se iba a dormir a su jaula que estaba arriba del altar en mi cuarto. A veces la paloma me sorprendía porque justo cuando me oía rezar, de la sala se iba al cuarto, se acomodaba arriba del altar y desde ahí me veía. Era un viernes en la noche. Acababa de llegar a mi casa y serían como las 9 de la noche. Era el mes de junio del 2014. Si mal no recuerdo, cuando la paloma se puso sobre mi cabeza y pensé,
«Ay, Señor, ¿qué querrás de mí?». Después de esto, a los 2 o 3 días, tuve un sueño, el cual, cuando me desperté, me di cuenta que sí había pasado, pero en el terreno espiritual. Así sucedió. Estaba profundamente dormida. Oí muy a lo lejos que me tocaban la puerta. Y yo desde el fondo de mi inconsciente percibí que era este hombre con el que no había tenido ya comunicación. Pero no me podía despertar. Sin embargo, lo alcancé a ver que venía a buscarme muy arreglado, muy contento, cuando de repente, en ese momento, tocaron muy fuerte a la ventana. Gracias a Dios que era mi hermana, que es mi vecina, y venía a las 12 de la noche a pedirme algo de emergencia. Me desperté, pero mi primera reacción fue ver a la entrada de la puerta de mi cuarto, y lo alcancé a ver que venía su alma, caminaba despacio, contenta, pero alrededor de él vi como a 8 demonios custodiándole. Yo me quedé viendo todo esto, que creí estaba soñando, pero era completamente real, porque lo vi y lo sentí. Se fueron desapareciendo como en una neblina, pero en mí dejaron ya una estela de miedo. Sentí la maldad de ellos y la pobre alma ni los veía. Me quedé asombrada. Me levanté. Ya mi hermana, menor que yo, se había ido a la puerta de enfrente para que le abriera y le diera lo que necesitaba. Se fue mi hermana y me puse a pensar que qué hubiera pasado si no hubiera venido ella, porque todo había sucedido simultáneamente. Me armé de valor, después deducí que cuando se hace daño y se obra con mucha maldad, y se hace el daño deliberadamente, consciente del mal que se hace, y no hay arrepentimiento, los demonios custodian esas personas y esos pecados. Hay un tipo de hombre que por más varonil y seductor que sea, ninguna mujer quiere, el que juega con las mujeres. Él mismo me había dicho que había tenido muchas mujeres. Dios mismo en una carta me dijo que le dijera que él se enjabonaba con el amor.